el libro del profeta Ezequiel. Ya comenzaron digamos, los mensajes de Ezequiel, comienza su ministerio y vamos a darnos cuenta de algo, y es que el profeta Ezequiel es uno de los profetas más singulares, más misteriosos que hay en la escritura. Es un profeta que, pues, al igual que todos los otros profetas, vivió una vida que simbolizaba o que ilustraba el mensaje que Dios le había dado. Pero además de eso, Ezequiel se convertía en algo así como un drama, un drama que todos podían ver, que todos podían contemplar. Él predicaba con señales, predicaba con dramas, predicaba con una cantidad de ayudas didácticas. Podemos decir que no predicaba, profetizaba, pero lo hacía de una forma que Dios lo iba guiando y le iba diciendo lo que tenía que hacer, de tal manera que las imágenes quedaran grabadas en las mentes y en las conciencias y en los corazones de todas las personas que estaban ahí. Entonces, ustedes recuerdan que Dios dijo cuando llamó a Ezequiel, que Dios dijo una cantidad de veces, ellos son casa rebelde, ellos son casa rebelde, te vas a enfrentar a gente que es como serpientes, como escorpiones, o sea, te vas a enfrentar a gente mala. Y lo que nosotros estamos viendo aquí es que Dios preparó un mensaje que tuviera una claridad, que tuviera una contundencia, que tuviera unas ilustraciones, que tuviera unos simbolismos tan claros, tan contundentes que nadie pudiera decir, yo no entendí, no me explicaron bien, es que a mí me pareció. El profeta Ezequiel, si bien es el más misterioso por todas las señales y símbolos apocalípticos que tiene su profecía, es es el profeta más claro, porque cuando yo utilizo imágenes visuales, ayudas visuales, yo lo que estoy tratando de hacer es dar claridad a mi mensaje. Son como herramientas pedagógicas que hago, no solamente para que me entiendan, sino para grabar en la memoria de las personas lo que se ha dicho. Entonces, cuando comienza el ministerio de Ezequiel, tenemos en el capítulo 4, que es donde comienza ya propiamente el libro de las profecías. Tenemos que en el capítulo 4, lo primero que encontramos es que Ezequiel va a dramatizar y va a hacer algo así como un drama, repito, de el mensaje que él va a traer al pueblo de Israel, al pueblo judío que está cautivo junto al río Quebar. Pero ¿qué sucede? Que en ese momento, quiero ponerlos en contexto, hay unos grupos que han sido deportados, hay unos grupos de judíos que han sido deportados, pero hay unos grupos de judíos que aún quedan en en la tierra de Jerusalén como tal, o sea, adentro de los muros de Jerusalén. La cautividad babilónica se dio en fases, se dio en partes. Es como si Dios fuera apretando, 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 buscando que ellos entraran en razón, buscando que ellos pudieran ver, vislumbrar la tragedia que se avecinaba, pero por más de que Dios apretaba, ellos continuaban en su misma soberbia, en su mismo pecado, en su misma arrogancia, en su misma ilusión de que no iba a pasar nada. Recuerden que ellos están engañados porque hay profetas falsos que les han profetizado mentiras. Entonces, ¿qué sucede? Que Ezequiel está junto a los cautivos del río Quebar y hay otro grupo que está todavía en Jerusalén, todavía salvaguardándose detrás de esos muros, gozando de cierta calma, de cierta tranquilidad, y no le creen al profeta Ezequiel. O sea, no le creen a pesar de que ya hay un grupo que está cautivo, a pesar de que ya la cautividad comenzó, no creen que los muros de Jerusalén puedan ser derribados, no creen que el templo de Jerusalén, que es el orgullo y la soberbia religiosa de ellos, pueda ser destruido, no creen nada de eso. Entonces, Ezequiel va a profetizar acerca de esto y lo va a hacer con una cantidad de señales. Hay 4 señales en el capítulo 4.
que es el primer capítulo que habla propiamente de esas profecías. La primera señal es un ladrillo, la segunda señal es que Ezequiel esté acostado sobre cada lado de su cuerpo, la tercera señal es un pan de escasez y la cuarta señal es la navaja divina. No voy a leerlos todos porque nosotros estuvimos leyendo una parte en la clase pasada, pero vamos a leer del 1 al 4. Dice, tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Entonces el ladrillo es la ciudad de Jerusalén. Sobre el ladrillo él dibujaba la ciudad de Jerusalén y dice que pondrás contra ella sitio. Sitio es cuando una ciudad está rodeada por un ejército enemigo. Eso es sitio. Y como en aquellas épocas, lo que el ejército el enemigo tenía que hacer, o sea, la misión del sitio era, por una parte, debilitar a todos los habitantes de la ciudad porque no podían salir a comprar alimentos, a conseguir agua, etcétera, etcétera. Y por otra parte, ellos con unas máquinas comenzaban a tratar de destruir el muro para poder ingresar y poder invadir. Eso es un sitio típico de esos tiempos. Entonces habían unos arietes, habían unas máquinas, habían todas unas cosas. Creo que hemos visto películas de eso, ¿cierto? De las batallas de esos tiempos. Entonces, él tenía que colocar todo eso en una maqueta, como si estuviera jugando a esas fichitas de Lego, como si estuviera haciendo un juego, y él hacía todo eso. Pero una de las cosas que tenía que colocar también decía que Dios que colocara una plancha de hierro y que él se colocara detrás de la plancha de hierro como mirando, observando. Y eso significaba que Jerusalén estaba sitiada, que estaba siendo observada por el enemigo y que sus muros estaban a punto de ser destruidos. Luego, además de eso, dice que en el versículo 4 te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Y he aquí que he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Existe en los líderes contemporáneos la costumbre de quejarnos, a veces, de quejarnos delante de Dios cuando las cosas no nos salen bien. Y muchos podemos decirle a Dios, te he servido, he sido fiel, me he privado de tantas cosas, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué las cosas no se dan? ¿Por qué la gente no camina como yo quiero caminar? ¿Por qué no se desarrollan las cosas como se debieran desarrollar? Y podemos estar en esa posición porque no conocemos la nobleza, la entrega, la negación de todos los profetas que recibieron una comisión divina. No sé si leyeron bien, pero dice claramente, te acostarás sobre tu lado izquierdo, 390 días, acostado sobre el lado izquierdo. Cuando yo leí esto, me acordé de cuando me hicieron la primera operación en mi vista, porque se me había desprendido la retina y me mandaron a acostarme boca abajo por 30 días y tenía que permanecer acostada boca abajo por 30 días. Y yo recuerdo que para poder acomodarme, yo colocaba los codos debajo de mi cabeza para poder respirar,
porque la cabeza tenía que estar boca abajo. Entonces, para que la cabeza no me diera contra la almohada, yo colocaba los codos así y en 15 días, porque la retina tenía que pegar, esa fue la primera operación y la retina tenía que pegar. La cirugía consistía en echarle goma, un silicón al ojo y la retina por acción de la gravedad se volvía a pegar. O sea que de eso dependía que funcionara. Y yo recuerdo que yo tenía solamente una semana de estar con los brazos así, tenía todos los brazos quemados, completamente quemados, tenía los codos quemados. Y yo le rogaba a Dios que por favor ya me librara de esa posición porque me dolía todo el cuerpo y no podía dormir de noche y no me podía enderezar, sino solamente para comer o para irme a bañar. Entonces, duré exactamente 15 días y Dios tuvo misericordia de mí porque al día 15 que me tocó un control, el médico me dijo, ya te puedes enderezar porque ya la retina está en su lugar. Yo no sé qué hubiera sido de mí si me hubiera tocado esperar 15 días. Estamos hablando de que Ezequiel estuvo acostado 390 días y atado por el mismo Dios para que no cambiara de posición. Consideremos lo que es un profeta. Consideremos lo que es servir a Dios. Consideremos lo que es identificarse con Dios. Ezequiel dice el Señor le dice a Ezequiel, tú vas a cargar el pecado de Israel. Los 390 años vas a estar acostado de ese lado, 390 días, un día por año. Vas a cargar el pecado. Pareciera como una injusticia, pareciera como un Dios inclemente, pero cuando nosotros miramos a la cruz, al Señor Jesucristo, que cargó con todos nuestros pecados y no fue acostarse de medio lado, fue sufrir la burla, sufrir el oprobio, sufrir los azotes, sufrir la difamación y sufrir todo. Y la Biblia nos dice y nos enseña que nosotros debemos tener ese sentir, el sentir de llevar las cargas los unos de los otros. Bueno, entonces el Señor cargó con nuestros pecados y nos dejó un ejemplo porque la Biblia nos enseña que nosotros debemos sobrellevar los pecados, la maldad, las falencias, las cosas. No estoy hablando de la tolerancia del pecado, estoy hablando de la humanidad que nos rodea, de la humanidad que nos rodea. Por ejemplo, hay un texto donde el apóstol Pablo está regañando a los corintios. ¿Por qué está regañando a los corintios? Porque resulta que los corintios tienen conflictos entre ellos, tienen peleas entre ellos y se demandan ante los tribunales los unos para con los otros. Y eso hace que al juez o al tribunal llegue todos los conflictos y todos los problemas que hay en medio de la iglesia, todas las divisiones y todas las contiendas. Y el apóstol Pablo dice, ¿cómo es que ustedes llevan sus conflictos, sus litigios ante los incrédulos? ¿No deberías más bien sufrir el oprobio, sufrir las fallas, sufrir las ofensas y no llevar las fallas de la iglesia ante los tribunales humanos? ¿Para qué? Para que el nombre del Señor Jesucristo no sea blasfemado. No quiere decir que debemos pasar por alto el pecado del hermano. Lo que tiene que decir es que nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que tener ese sentir de sobrellevarnos los unos a los otros, de soportarnos los unos a los otros, que cada uno de nosotros tiene sus falencias, cada uno de nosotros tiene sus debilidades, cada uno de nosotros tiene sus complicaciones, sus áreas donde todavía no ha madurado. Y la Biblia nos enseña a que llevemos las cargas los unos a los otros y que cumplamos así la ley del Señor Jesucristo. Así que un profeta no era alguien que estaba en una posición privilegiada, sino que era alguien que sufría con Dios y que sufría con las personas a las cuales profetizaba. Y así del otro lado, unos 40 días más. Luego hay otra señal donde Dios le dice en el versículo 9, toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo, avenas y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos. Bueno, en esa señal él tenía que comerse ese pan, media libra, un solo día, en una sola hora específica del día, tenía que comerlo asustado, tenía que comerlo atemorizado y lo mismo con el agua. Eso también era una señal de que de la hambruna que vendría, de la escasez de agua que vendría y
hay algo más en esa señal y es que Dios le dice que ese pan lo tiene que cocinar con estiércol, o sea que va a ser un pan inmundo. ¿Qué va a arrancar Dios? ¿Qué va a arrancar Dios del corazón de los judíos? La soberbia religiosa, el orgullo religioso, el pecado más grande del ser humano, porque es el pecado de Satanás. Repito, Satanás no mintió, no adulteró, no se robó nada. Satanás se envaneció en su propia en su propio ser, llegó a un punto que llegó a creer que él era el más santo de todos los ángeles y que por lo tanto él debería estar en el trono de Dios y deberían glorificarlo a él a causa de su santidad. Recuerden eso, el orgullo religioso es la raíz de todos los pecados. Todo lo demás son consecuencias. Todo lo demás son frutos de la soberbia religiosa, de yo creerme más santo que las demás personas. Y el pueblo de Israel había llegado a ese estado de envanecimiento, de creerse que ellos eran santos. ¿Y por qué se creían santos? Porque tenían una lista de alimentos prohibidos, porque tenían una dieta estricta y los demás se comían esos alimentos inmundos y ellos no. Y en eso se basaba su orgullo, en eso se basaba su soberbia. Ahora Dios los va a humillar y los va a llevar a un lugar donde tienen que comer pan inmundo, donde tienen que contaminarse, donde tienen que despojarse de ese orgullo y de esa soberbia y tener conciencia de su pecado y de su maldad. Bueno, la última señal es la navaja divina, también una señal que primeramente es vergonzosa y humillante para Ezequiel, porque él tiene que raparse la cabeza, raparse la barba y luego partir, dividir todos esos cabellos en tres partes y esos cabellos divididos en tres partes significan las tres formas como Dios los va a castigar. Entonces dice el versículo 17 del capítulo 5, el versículo 17 dice, enviaré pues sobre vosotros hambre, bestias feroces que te destruyan, pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti y enviaré sobre ti espada. Entonces, las tres formas de muerte son pestilencia, hambre y espada. Pestilencia, hambre y espada. O sea, los que intenten huir los espera la espada de los ejércitos de Nabucodonosor. Los que quieran refugiarse dentro de los muros de Jerusalén les espera hambre y pestilencia. Bueno, y vamos entonces al capítulo 6 y encontramos en el capítulo 6 y el capítulo 7 mensajes proféticos del juicio venidero. El capítulo 6 tiene un título en muchas Biblias y dice profecía contra los montes de Israel. Profecía contra los montes de Israel. ¿Por qué contra los montes de Israel? Y se supone que es contra los habitantes de Israel. Vamos a leer un poquito. Dice el 6:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos. Y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán. Vuestras imágenes del sol serán destruidas y vuestras obras serán deshechas. Y los muertos caerán en medio de vosotros y sabréis que yo soy Jehová.
Bueno, ¿por qué los montes? ¿Por qué las montañas? Porque los montes y las montañas, desde tiempos antiguos, en las religiones paganas, han sido los lugares de culto de los dioses paganos. Todos los dioses paganos, el dios Moloch, el Baal, el Astarte, el Tamuz, todos esos dioses paganos que pertenecen a las culturas paganas, de las cuales Dios le dijo a Israel que no tuviera ningún contacto, sino que los matara a todos, pero no los quisieron matar a todos, sino que se contaminaron. Todos esos dioses paganos eran adorados en santuarios que se hacían en montañas fértiles, en montañas llenas de vegetación y llenas de árboles de buen follaje, árboles exuberantes. Entonces, esos lugares de culto, que si nosotros analizamos nuestros días, sigue siendo igual. En Venezuela sé que hay un monte que está consagrado a no sé cuántos demonios por allá, y allá es donde ofrecen a los hijos y todo, pues, para que uno no crea que es que estas cosas son una locura. No, eso todavía existe. Y aquí en Colombia tenemos las montañas los montes de la Sierra Nevada. Hay una cantidad de montes que están consagrados a esas cosas. De hecho, tuvimos un presidente que fue el primer día madrugó para ofrecer su gobierno en una de esas montañas, ¿cierto? Y a raíz de ese ofrecimiento, a Colombia la ha cubierto una oscuridad y una tiniebla sin precedentes. Entonces, esos montes con esos árboles, con ese follaje, eran el lugar de culto. Ahí dice que adoraban hasta el sol, hermanos, imágenes del sol. Un pueblo que tiene una ley tan clara, un pueblo que tiene una ley tan transparente, que dice no te harás imagen de nada, ni de lo que hay arriba, ni de lo que hay abajo, ni de lo que hay en la tierra. No lo harás porque yo soy un Dios celoso que visito la maldad de los hijos sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Y todo eso está claro, transparente, pero este pueblo le encantaba el culto de los dioses paganos y subía a esas montañas. Entonces Dios tiene ira no solamente contra los que practican ese tipo de cultos abominables. ¿Qué significa la palabra abominable? La palabra abominable significa repugnante, repugnante para Dios. De pronto a ellos les parecía chévere, de pronto a ellos les parecía que eso era como una excursión botánica. Hay muchas personas que ejercen una cantidad de ritos y de cosas raras y les parece que eso es chévere, que eso es misterioso, que eso es elegante, que eso es, pues no sé. En todo caso, Dios considera que esas prácticas hechas por un pueblo al cual Él se ha revelado, al cual Él le ha dado unos estatutos y una palabra y una luz que lo guía en todo. La Biblia tiene todo tipo de enseñanzas para que Israel gobierne y modele su vida de una manera totalmente diferente a la del mundo. Solamente el libro del Levítico tiene toda la organización del culto, de los sacerdotes, de las ofrendas, de los altares, todo, todo. Pero ellos copiaban al mundo, porque no sé por qué les atraían las cosas del mundo. Entonces Dios tiene ira con esos santuarios que se convirtieron como en soberbia, como en orgullo, como algo que les parecía que era pues hermoso. Entonces Dios se va a vengar. ¿Y cómo se va a vengar? Bueno, dentro de la concepción ideológica de ellos, porque tienen una mezcolanza de creencias paganas con la revelación divina. Y si hay algo que ellos han entendido, son las leyes litúrgicas, ceremoniales. Eso sí lo abrazaron los judíos, como por ejemplo lavarse las manos yo no sé cuántas veces al día, como por ejemplo no comer cierto tipo de carne de animales, no comer esto, no comer lo otro. O sea, todo lo que era externo lo abrazaban, pero las leyes del corazón, del alma, esas las aborrecían porque su corazón no era perfecto para con Dios. Entonces, ¿qué sucedía? Que Dios les estaba diciendo, voy a llenar esos altares de muertos. La palabra muertos significa contaminación. ¿Qué está diciendo Dios? Esos altares que son el orgullo, esos altares en los que ustedes adoran a esos dioses falsos, esos altares van a quedar llenos de muertos y van a aparecer los cadáveres de ustedes junto a los muñecos, junto a los ídolos que adoraron. Y lo más importante del capítulo 6 y 7
que es lo que quiero enfatizar, está en el versículo 12 y el versículo 14. Hay dos frases que se repiten al final de los dos versículos. ¿Cuáles son esas frases? Dice el versículo 13, y sabréis que yo soy Jehová. Dice el versículo 14 al final, y conocerán que yo soy Jehová. ¿Cuál es el propósito de matar a todos los judíos y dejar sus cuerpos muertos junto a los ídolos? Que todo el mundo sepa quién es Dios. Y Dios se está revelando. Eso se llama revelación. Eso se llama revelación. ¿Usted quiere conocer una faceta de Dios? Dios es celoso. Dios es vengador. ¿Cuántas veces le han dicho lo que le estoy diciendo? ¿Cuántos domingos va usted a la iglesia y le dicen, servimos a un Dios que es celoso, servimos a un Dios que es vengador? ¿Qué está pasando en su mente ahora mismo que se lo estoy diciendo? Ok, ok, ok. Tenemos solamente un pedazo de la revelación de Dios. El Dios que nosotros adoramos no cambia. No hay herejía más terrible que decir que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento. Este es el Dios que mató a su Hijo Jesucristo porque cargaba nuestros pecados. ¿Alguna vez nos ponemos a pensar en eso para poder entender la malignidad del pecado? ¿Cuánto daño nos han hecho con un evangelio fragmentado? Y el mundo está como está. No hablemos del mundo. La iglesia está como está, porque nos hace falta una revelación completa de la santidad de Dios, de la ira de Dios, del celo de Dios por su propio nombre. Dice, y sabrán que yo soy Dios. ¿Quién va a saber que Él es Dios? Hermano, todas las naciones que pasen y digan, mira cómo quedó este pueblo reventado. ¿Por qué? Porque adoraron esos dioses. Y además de eso, van a saber que esos dioses no sirven para nada. Además de eso, van a saber que esa idolatría que ellos pensaban que los llevaba a la prosperidad, los llevó a la ruina, los llevó a la muerte, los llevó a la destrucción. Y que el que lo destruyó fue Dios. Dios es fuego consumidor. Ahí está Dios revelándose a nosotros. Y sabréis que yo soy Jehová. Capítulo 7. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Un mal, he aquí que viene un mal. Viene el fin viene, se ha despertado contra ti. He aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día, día de tumulto y no de alegría, sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Y se repite nuevamente como si fuera la estrofa de una canción. Versículo 9. Y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti y en medio de ti estarán tus abominaciones. Y sabréis que yo, Jehová, soy el que castiga. ¿Dios castiga? Sí, castiga. Sí, castiga. Yo quiero que ustedes hagan un ejercicio en sus Biblias y subrayen, porque recuerden que al inicio de esta clase estuvimos diciendo que lo que movía el corazón de Dios y lo que movía el obrar de Dios y lo que movía todas las actuaciones de Dios era
su amor y su celo por su propia gloria, por su propio nombre. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Dios dice, te voy a destruir. ¿Para qué? Para que todo el mundo sepa que yo soy Dios, para que todo el mundo sepa que yo soy Dios. Es más, hay un lugar donde dice que así Él va a satisfacer su ira, es decir, que va a satisfacer su justicia. Dios es un Dios justo. La justicia tiene que ver con darle a cada quien lo que cada quien merece. Cuando a una madre o a un padre le matan un hijo, por ejemplo, la familia Colmenares, no tienen paz. ¿Y por qué no tienen paz? Porque los culpables no han pagado. Porque la justicia es la que trae paz. La justicia es la que trae paz. Si no hay justicia, no hay paz. Y si Dios es un Dios de paz y habita en la paz y nos regala de su paz, inevitablemente es un Dios de justicia. Es un Dios que hace justicia. O sea, que cobra lo que tiene que cobrar, que castiga lo que tiene que castigar, que reprende lo que tiene que reprender. Entonces, y sabréis que yo soy Jehová, dice el versículo 12 al final dice, así cumpliré en ellos mi enojo. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer? Porque tengo enojo, porque tengo indignación, porque soy Dios santo y justo y no puedo pasar por alto lo que están haciendo. Y el versículo 13 pueden subrayar y sabéis que yo soy Jehová. En el versículo 14 al final subrayen y conocerán que yo soy Jehová. En el capítulo 17 puede subrayar el versículo 4 y mi ojo no te perdonará ni tendré misericordia. ¿Por qué lo dice? Porque siempre ha perdonado y porque siempre ha tenido misericordia. Porque eso es lo normal. Y te estoy advirtiendo, Dios está diciendo, te estoy advirtiendo, esta vez no será así. El versículo 4 del capítulo 7. Pasas al versículo 4 del capítulo 7 y ahí subrayas. Y mi ojo no te perdonará ni tendré misericordia. Y en el versículo 9 dice, y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Este es el Dios que tiene misericordia, pero que su misericordia ha llegado a un punto. El capítulo 7, hermano, el capítulo 7 es una profecía de múltiple cumplimiento. ¿Qué significa eso? Las profecías, todas en su mayoría, casi todas, tienen múltiples cumplimientos. Tiene un cumplimiento inmediato en cuanto esta profecía fue enviada para el pueblo judío y ya está listo su castigo. Es decir, en ese momento ese castigo está inminente, está ahí mismo, va a pasar. Pero si usted lee con detenimiento, es un anuncio de un fin para todas las naciones y no solamente para Israel. No solamente para Israel. El versículo 7 dice, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día. Si ven lo que Dios está diciendo, ahí ya no está hablando de Israel. Allí no está hablando del año 580 y pico cuando cayó Israel en el imperio, bajo el imperio babilónico. Ahí está hablando de un juicio que viene sobre todos los moradores de la tierra. Sobre todos los moradores de la tierra. Sigamos leyendo en el versículo 10. He aquí el día, he aquí que viene. Ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. El versículo 10 y 11 hablan de la maldad como un árbol que florece, como un árbol que va creciendo y cuando ya florece y echa sus frutos, entonces tiene que ser podado. ¿Por qué? Porque la maldad llega a su colmo. Y cuando habla de vara, la palabra vara se refiere a la autoridad. Entonces, esta profecía se refiere a un tiempo en que los perversos y los malos estarán en autoridad, estarán en el poder. Ese es un tiempo
que se está aproximando. Y es un tiempo que tiene que ver con el desarrollo, el ciclo natural de la maldad. Desafortunadamente, la Biblia nos enseña que Dios tiene misericordia del pecador con dos objetos, con dos propósitos. El primer propósito de la misericordia de Dios es que el pecador tenga tiempo, o sea, misericordia es tiempo para demorar el castigo. Y el primer objetivo de esa misericordia es que el pecador tenga tiempo para arrepentirse. Pero si el pecador no se arrepiente, ese tiempo de misericordia se convierte en un agravante para su castigo. Entonces, cuando Dios va a determinar el castigo, todo ese tiempo que él pudo disfrutar de esa misericordia se convierte en algo que va a agravar el castigo. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Y qué está diciendo? Que la maldad ha empezado a crecer tanto que ya floreció como una vara, que la maldad está entronizada, que la maldad está en el poder, que la iniquidad está en los gobernantes, en los reyes, ¿cierto? Es un cuadro parecido a lo que estamos viendo, ¿cierto? Es un cuadro profético del final de los tiempos. Y cuando eso pasa, Dios dice, ya estoy listo para enviar mi castigo. Dice el versículo 12, el tiempo ha venido, se acercó el día, el que compra no se alegre y el que vende no llore. Estamos en el capítulo 7, versículo 12. Por favor, ubiquen en sus Biblias. Ezequiel 7:12. El tiempo ha venido, se acercó el día, el que compra no se alegre, el que vende no llore, porque la ira está sobre la multitud. Porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos. Porque la visión sobre toda la multitud no se revocará, y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida. Tocarán trompeta y prepararán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre la multitud. Cuando la ira de Dios está sobre un pueblo, el pueblo se llena de terror, el pueblo se llena de espanto y el pueblo no se puede defender, no puede estar de pie. Pero hay algo más interesante que habla Dios acerca de este castigo en el versículo 15 y dice, de fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá a la espada y el que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. Toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Se ceñirán también de cilicio y les cubrirá terror. En todo rostro habrá vergüenza y todas sus cabezas estarán rapadas. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad, por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia e hicieron de ellos las imágenes de sus abominables ídolos. Por eso se los convertí en cosa repugnante. Lo interesante de este castigo es que dice que por mucho dinero que tenga y por muchas riquezas que ellos hayan acumulado, de nada les va a servir. Dice, van a botar todo a la calle, van a botar todo porque los estará consumiendo el hambre y el oro no les servirá para comprar comida. No habrá comida para comprar, no habrá nada que hacer. Todas sus riquezas serán botadas a la basura. De nada les servirán. ¿Y por qué? Dice el Señor. Porque esas riquezas que Dios le dio, porque esas bendiciones que Dios les dio, las utilizaron para hacer sus ídolos, las utilizaron para su propia idolatría, no las utilizaron para honrar a Dios, no las utilizaron para vivir una vida de gratitud y de amor a Dios, sino que la utilizaron para hacer sus propios ídolos. Y ese oro también Dios lo aborrece, porque fue tropiezo para ellos. Tenemos que tener muchísimo cuidado con estas cosas porque el corazón del ser humano es un corazón tan engañoso
Vamos al versículo 21 y dice: en manos de extraños la entregué para ser saqueada y será presa de los impíos de la tierra y la profanarán. Y apartaré de ellos mi rostro y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. O sea, aquel lugar santo donde solamente entraban el sacerdote, donde solamente entraban, ese lugar será destruido y una cantidad de impíos y paganos babilonios entrarán y lo destruirán. ¿Por qué? Porque ya la gloria de Dios no va a estar, porque ya no está la presencia de Dios en ese lugar. De nada sirve la riqueza, de nada sirven los templos, de nada sirven las luces, de nada sirven los humos, de nada sirven las iglesias si Dios no está. Si Dios no está, no sirven absolutamente de nada. Al contrario, sirven para que el pueblo se pierda, porque sirven para hacerle creer al pueblo que son pueblo de Dios, pero realmente Dios los ha dejado, Dios los ha abandonado. Bueno, no sé si seguir leyendo porque todo es así de trágico, pero finalmente el versículo 27, leamos el versículo 27, dice: el rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y pueden subrayar nuevamente, sabrán que yo soy Jehová. Hasta este momento podemos decirnos: qué terrible el castigo. Qué tremendo es Dios en su ira y en su enojo. Hasta este momento lo que han anunciado es el castigo. Hasta este momento Ezequiel solamente ha hecho una descripción de lo que les va a pasar, de la ira de Dios y del castigo. Pero a causa de qué viene esa ira, a causa de qué viene ese castigo, eso es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, que es uno de los más horrendos de este libro profético, el capítulo 8. El capítulo 8, tengan mucho cuidado con el capítulo 8 del libro de Ezequiel, porque ahí está el centro de todo el conflicto, el motivo y la razón de la ira de Dios y de la destrucción de Jerusalén como pueblo, como nación y como lugar de culto. Dios destruyó a la nación, Dios destruyó el templo y Dios destruyó a los sacerdotes y Dios destruyó a todos los príncipes, a todos los destruyó. ¿Por qué? Capítulo 8. Dice: en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, por el pelo, y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Subraye eso, por supuesto que provoca a celos a Dios. Hay una imagen. Repito, en el versículo 3 dice que hay una imagen que está a la entrada del templo, una imagen de un dios pagano. Leyendo y averiguando acerca de esto, se cree que es la diosa Acera, la diosa Acera, que es una diosa a la que le rendían culto porque ella era algo así como la diosa de la fertilidad, así como la diosa más que todo como de la sexualidad. Era como la diosa sí, como de la sexualidad. Ella simbolizaba la sexualidad. Ahora, vamos a continuar con lo que vio Ezequiel. Lo primero que Dios le muestra es el templo, y le muestra que frente a la puerta del templo hay una imagen que lo provoca a él a celos, y es la imagen de un ídolo. Versículo 4.
Eh, y dice, y he aquí, ahí estaba la gloria de Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio. Ya vamos entrando a la parte del atrio. Ustedes recuerdan el tabernáculo y el templo tenía la misma estructura o el mismo reparto del tabernáculo. El atrio, que es el lugar donde podía entrar todo el pueblo, y ahí estaba el altar de bronce y la fuente de bronce donde se lavaban. Y recuerden que el altar de bronce era donde se sacrificaba el animal y simbolizaba el sacrificio perfecto que los limpiaba y los purificaba de sus pecados para que pudieran entrar al templo y adorar a Dios. Entonces estamos hablando del atrio. Dice, y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Yo quiero que usted comience a imaginarse lo que está viendo Ezequiel. Ezequiel está viendo una visión, y es una visión de lo que Dios ve en ese templo. Es una visión donde Dios le está relatando por qué tiene esa ira, por qué ha decidido dar ese castigo, y lo está llevando para que él vea el templo, pero con los ojos de Dios. ¿Cómo ve Dios el templo? ¿Cómo ve Dios la adoración? ¿Cómo ve Dios el lugar de culto? Y lo que primero Dios le muestra es que hay un ídolo en toda la puerta del lugar. Luego lo lleva al atrio, lo introduce en el atrio y le muestra un agujero y dice, cava ahí en esa pared, o sea, agranda ese agujero y entra para que veas lo que hay adentro de mi templo, o sea, del lugar donde yo me manifiesto, del lugar donde yo determiné poner allí mi gloria y mi presencia. Recordemos a Salomón cuando ofrecía el templo y todo lo que Dios prometió para todo aquel que entrara en ese templo, su presencia, la respuesta a sus oraciones, su gloria, la chequina que tanto les gusta y que ahora la fabrican con máquinas, el humito, todo eso Dios lo prometió, pero no era como ese humo fabricado, sino que era de verdad la presencia de Dios. Y dice, entré, versículo 10, entró por el agujero en la pared. Dice, entré pues y miré. Y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, o sea, animales inmundos, animales asquerosos, animales repugnantes. Dice, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿De la pared de qué? Del templo. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Están ofreciendo incienso, pero las paredes están llenas de qué? De reptiles abominables. Versículo 12, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo pues, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿Quién es Tamuz? Es un ídolo abominable, asqueroso. Tamuz se supone en la historia de las religiones que es el hijo de Nimrod. Es un niño que tuvo Semiramis, la esposa de Nimrod, después de que éste murió, y que lo convirtieron en un dios, porque recuerden que Nimrod fue el líder de la Torre de Babel y que prácticamente lo adoraban como un dios a Nimrod. Entonces, su esposa, después de que este hombre murió, dijo que estaba embarazada
no durante la vida del esposo, sino muerto el esposo, dijo que estaba embarazada y ella tuvo un niño al que llamó Tamuz, y a ese niño lo convirtieron en un dios y llegó a ser el dios más terrible o el ídolo más espantoso y más terrible al que adoraban todos los dioses paganos de ese sector, y resulta que el pueblo de Israel abrazó a ese ídolo Tamuz. ¿Y por qué abrazó a Tamuz? Tamuz se conoce como el dios de la lluvia. Se supone que Tamuz, después de que le ofrezcan toda una serie de orgías y toda una serie de barbaridades, él va a hacer que llueva sobre las cosechas, y como es una sociedad netamente agrícola y netamente ganadera, la lluvia es vital para la prosperidad. Así que lo que mueve hacia la adoración a Tamuz es lo que supuestamente Tamuz ofrece. Tamuz ofrece lluvia abundante sobre las cosechas, pasto para los ganados, es decir, Tamuz ofrece la riqueza de los pueblos. Ojo, Acera era la diosa de la sexualidad. Tamuz es el dios de las lluvias, de la fertilidad, de la abundancia. Sigamos leyendo. Luego me dijo, versículo 15, no ves, hijo de hombre, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio dentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Adoraban también al dios Sol. ¿Qué simboliza el dios Sol? El dios Sol simboliza la fama, simboliza la gloria. El dios Sol simboliza la inmortalidad, que la persona llegue a ser grande. Este dios Sol se adoraba mucho en Egipto, porque los faraones se creían que eran inmortales, y aunque se morían, seguían creyendo que eran inmortales. Es la estupidez más grande del siglo, pero así es la religión. Cierto, el faraón se moría, pero no estaba muerto. ¿Por qué no estaba muerto? Pues porque la religión dice que el faraón es inmortal. Entonces lo embalsamaban y le hacían una casa y lo ponían a vivir allá. O sea, decían que ahora sí iba a vivir a otra parte, pero estaba muerto, estaba embalsamado, pero él es eterno. Él es eterno porque él es como el sol. Entonces, hermanos, adoraban al sol, y dice que tenían la espalda hacia Dios. Le dieron la espalda a Dios para adorar al Dios del éxito, al Dios de la fama, al Dios de la prosperidad. Entonces tenemos aquí los tres dioses que gobiernan la tierra, que es el Dios sexo, el Dios riqueza y el Dios fama, el Dios poder. ¿Cierto? Porque uno dice, no, pero es que esos muñecos, yo en mi casa no tengo ningún muñeco así. Y tenemos una visión de encontrar muñecos, y muñeco que vemos lo descabezamos y lo tiramos. Pero es que ese no es el problema. Ese no es el problema, porque estas cosas se escribieron para que nosotros aprendiéramos. Este es un cuadro de un templo donde Dios había prometido habitar, pero que ha sido profanado por el pecado, por la maldad, por la iniquidad, por la lujuria, por la avaricia, por la codicia y por todas las depravaciones que puede tener una persona cuando, después de haber conocido a Dios, se aparta. Como dijo el Señor Jesucristo, que cuando el demonio se va, ¿cierto? Y de pronto dice en medio del desierto, voy a regresar a mi casa, llega y encuentra que la casa está barrida y que está decorada, y llama a otros 7 demonios, y el posterior estado viene a ser peor. Eso fue lo que le pasó a Israel cuando, después de haber conocido a Dios, perdió el rumbo, perdió el norte y se volvió a los dioses paganos. Ahora, ¿qué nos enseña Ezequiel? ¿Cuál es el templo de Dios ahora? Pensemos por un momento, ya que Dios lo ha relatado de esta manera,
tan horrenda y tan terrible, yo te voy a pedir que retomes una doctrina fundamental y elemental de la fe cristiana que dice que el creyente es el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. ¿Qué hay en ese templo? Tú por dentro eres templo de Dios. ¿Será que en las paredes de ese templo también hay las mismas porquerías que hay acá? ¿Será que en tu imaginación y en tus pensamientos hay inmundicia, hay lujuria, hay laxivia? ¿Será que en tu corazón está estos dioses entronizados con amor al dinero, amor a la fama, avaricia, que dice el apóstol Pablo que es idolatría? ¿Será que con estos ojitos de este templo nosotros vemos películas indecentes y escuchamos música indecente? ¿Qué es lo que hacemos con el templo de Dios? Porque el Dios que habita en nosotros como templo es el mismo Dios que destruyó este templo. Pero es que nosotros para aprendernos las doctrinas de memoria somos muy buenos. Pero para examinarnos con esas doctrinas somos muy malos. Dice Corintios, no tengo el texto aquí, no sé por qué no lo tengo y no sé dónde lo eché, pero yo sé que ustedes lo van a encontrar rapidito. Dice el apóstol Pablo, los Corintios, ¿acaso ustedes ignoran que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? Y también dice que aquel que destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Y por qué lo dice? ¿Por qué Pablo en el Nuevo Testamento dice que todo aquel que destruyera el templo de Dios, que es mi propio cuerpo, ¿y cómo lo destruyo? Profanándolo de la misma manera, viendo obscenidades, viendo asquerosidades, imaginando depravaciones, amando el dinero, amando la avaricia, acumulando enojo, ira, contienda, todo lo malo y todo lo perverso que pasa por mi mente y por mi corazón contamina el templo de Dios de la misma manera que los israelitas contaminaban este templo. Y la reacción de Dios es la misma, y por eso el apóstol Pablo escribe, no tiene que, el apóstol Pablo aquí no tiene nada que ver ni con Calvino ni con nadie. ¿Qué vamos a hacer para interpretar lo que dijo el apóstol Pablo? El que destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Nuevo Testamento, en la dispensación del pacto de la gracia, donde el templo eres tú y soy yo, los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Si destruyes el templo de Dios, dice Dios, Dios te destruye a ti. Dios te destruye a ti. Bueno, ya lo tienen, no hay necesidad de leerlo porque ya lo tienen. Cópienlo y apréndanselo de memoria y aplíquenlo a su vida antes de que sea tarde, hermano. Porque es que es tan fácil aprendernos los versículos, pero en nuestra vida es que el versículo fue escrito para que nosotros conociéramos lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros. Y yo te pregunto, ¿tú estás consciente de que tú eres un templo de Dios? Todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, tu mente es santuario de la palabra de Dios. Bueno, continúo. Hermano, Dios no habita en un templo así. Aquí no hay lugar para adoctrinamientos, aquí no hay lugar para nada. Así como está en Ezequiel, así está en el Nuevo Testamento. Queremos un avivamiento, queremos ser llenos del Espíritu Santo, queremos una cantidad de cosas, pero nuestras mentes, ¿qué tienen? ¿Qué hay en nuestras mentes? ¿Qué hay en nuestra imaginación? ¿Qué es nuestro deleite? ¿Cuáles son las cosas que vemos? ¿Cuáles son las cosas que oímos? ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestra boca? ¿Cuáles son nuestros sentimientos?
¿Y qué es lo que hacemos con nuestro cuerpo? La fornicación se ha vuelto algo permitido en la iglesia. El apóstol Pablo dijo que había que expulsar de la iglesia al fornicario. Porque es como si nos hubiésemos envanecido. Léase la carta a los Corintios. Léase la carta a los Corintios, porque la carta a los Corintios tiene una visión de Pablo que tiene que ver con el conocimiento que Pablo tiene de la santidad y de la gloria de Dios y del celo de Dios, que repito, eso no ha cambiado nada. Dios nos llama, pero nos llama para santificarnos. El problema grave que tiene la iglesia es que ha confundido justificación con santificación. Estoy leyendo un libro y el hombre explica con claridad dónde está la falencia de la iglesia. La justificación es inmediata, pero la santificación es progresiva. Y la santificación avanza siempre y cuando tú lo permitas. Tú puedes estorbar la santificación, pero si estorbas la santificación, que es la obra del Espíritu Santo de Dios en tu vida, para que puedas presentarte delante de Dios, no eres salvo. No eres salvo y no has sido justificado. Porque Dios no hace procesos incompletos. Dios hace todo completo. A los que antes conoció, a estos también llamó, a estos también justificó, a estos también glorificó. Entonces, si tú no estás en un proceso de santificación, si tú pecas todos los días y no te da nada, si tú no sientes en tu carne que hay cosas que no puedes mirar, que hay conversaciones de las que no puedes participar, si tú no estás en ese proceso de santificación, tú no tienes el Espíritu Santo. No lo tienes. Si no tienes el Espíritu Santo, bueno, esto es una cadena, no eres de Cristo. No eres de Cristo y no has sido justificado. No has conocido a Dios. Todo creyente está en un proceso de santificación y colaboramos con ese proceso. No somos los que hacemos el proceso, pero colaboramos con ese proceso. Y la base, el fundamento de ese proceso es que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo no puedo ver lo que me da la gana, ni puedo oír lo que me da la gana, ni puedo andar donde me dé la gana, ni puedo vestir como me dé la gana. ¿Por qué? Porque le pertenezco a Dios, a un Dios que es santo. Bueno, capítulo 9. Pasamos al capítulo 9 y el capítulo 9 tiene un título que se llama Visión de los culpables. Visión de la muerte de los culpables. ¿Quiénes son los culpables? Ahora viene todo este tropel. ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los culpables? Vamos nuevamente a la mente de Dios. ¿Por qué nosotros somos expertos en echarle la culpa a los demás de nuestros problemas y de nuestras cosas? El pecado trae consigo una capacidad en el ser humano para excusarse y culpar a los demás de lo que hace. El pecador puede matar a alguien y decir que fue por culpa de una persona que lo provocó. El pecado nos incapacita para responsabilizarnos de nuestras obras y nos capacita para excusarnos y aún para justificarnos en nuestra mente. ¿Quiénes son los culpables? Y podemos decir, no, los culpables fueron los profetas, los culpables fueron los sacerdotes, los culpables. Mira cómo Dios encuentra a los culpables en una sociedad corrupta. Te lo voy a repetir. En el capítulo 9 está el mecanismo mediante el cual Dios encuentra los culpables y los inocentes en una sociedad corrupta. Llamémosle ahora iglesia. Llamemos ahora iglesia porque es el pueblo de Dios. Y Ezequiel es un mensaje de juicio para el pueblo de Dios. Y si el pueblo de Dios está mal o la iglesia está mal y hay abominaciones, porque las hay, ¿cierto? Usted conoce pastores adúlteros. A ver, ¿por qué no levantan las manos? Todos los pastores que ustedes conocen son santos. Ustedes no han conocido pastores en adulterio. Ustedes no han conocido pastores homosexuales. Ay, ¿en qué planeta viven ustedes?
pastores ladrones, pastores violadores. Ay, pero qué pecado, hay que tener amor. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Vea, hermano, todo hombre de Dios está libre de pecado en Cristo Jesús. Porque si no, no es un hombre de Dios. La Biblia dice claramente que el que es de Dios no practica el pecado. No lo tiene como práctica. No lo tiene como práctica. Pastores adictos a la pornografía y hacen unos seminarios para ayudarlos. Ay, qué pecado, pobrecito. Adictos a la pornografía. Ay, eso como fue, ¿qué les pasó? No, qué pecado, la carne, hermano. Uno es débil, el diablo, todo el mundo es culpable. La carne, la debilidad, la esposa que no lo atendía. ¿Sí pasa? Cuando el pastor es un ídolo y cae, todo el mundo sale a socorrerlo. Dice, no, lo que pasa es que la esposa no lo quería. La culpable fue la esposa. Yo estuve en una iglesia donde cuando el pastor confesó su pecado lo aplaudieron. Y yo dije, no, este show sí no me cuadra, yo mejor recojo mi maleta y me voy, porque si aquí hay aplausos cada vez que uno peca, ¿a dónde vamos a llegar a parar? Y así comenzó la historia del pecado. Todos pecan y todos son fornicarios. Y esa es la historia de muchas iglesias. Y lo digo porque aquí vienen a recostar el bote, como dicen, después de que ya han visto de todo. Ajá. ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los culpables? ¿Cómo hace Dios para no matar a ningún inocente? ¿Cómo hace Dios? Ustedes saben que hay una ley que dice que si Dios va a castigar la tierra, tiene que comenzar por su pueblo. Entonces tiene que haber un juicio en la iglesia. ¿Y cómo va a ser Dios para saber quién sí y quién no? Porque todos decimos, no, yo no. Eso es allá, en la iglesia que queda por allá. Pero acá no pasan esas cosas. Bueno, miren cómo lo hace Dios de sencillito. Así como cuando Salomón dijo, sencillo, corten el niño entre la mitad y le dan un pedacito a cada uno. ¿Recuerdan eso? Y la mamá dijo, no, 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 dénselo todo allá. Ah, esa es la mamá. Así de simple, la sabiduría de Dios. O sea, la Biblia dice que Él prende a los sabios en su propia astucia. La sabiduría, ¿cómo hace Dios para saber quién queda vivo? Cuando todo el pueblo de Dios se corrompe, capítulo 9. Visión de la muerte de los culpables. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid, y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo. Me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ah, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad.
porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero en su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. El versículo 9 dice, toda la tierra está llena de maldad. ¿Por qué? Porque recordemos que desde tiempos antiguos Dios ha escogido un pueblo para que sea santo, apartado y diferente. Y ese pueblo se constituiría en el pueblo que neutralizara la maldad sobre la tierra. Dios llamó a Abraham. Dios le dijo, haré de ti una nación santa, una nación diferente. Cuando Caín mató a Abel, Dios sacó a Caín del hogar de Adán y Eva, lo expulsó lejos para que él se fuera con su maldad a otra parte. Y la Biblia dice que él edificó ciudades con su maldad, con su iniquidad. Caín fue el que constituyó la poligamia. Caín fue el que exaltó los homicidios, la violencia. Y Caín edificó naciones prósperas, desarrolló la metalurgia, la música, la minería, fue una civilización próspera. Pero acá, en el seno de Adán y Eva, nació un nuevo niño llamado Set, y de ahí comenzó a desarrollarse la generación de los setitas, entre los cuales estaba Enoc, entre los cuales estaba Noé, entre los cuales estaba Matusalén, entre los cuales habían hombres que temían a Dios, y era una simiente santa. En cuanto al significado de santo, significa no perfecto, no divino, sino apartado de la maldad. Una simiente santa sobre la cual Dios movía. En esa simiente santa es el instrumento de Dios para hacer su obra. Y Dios necesita que esa simiente santa se mantenga que es santa. Pero cuando la simiente santa se revuelve con los cainitas, los setitas, con los cainitas, se revuelven porque porque los hijos de los hombres comenzaron a enamorarse de las cainitas y comienzan a hacer matrimonios y comienzan a juntarse y comienzan a mezclarse, es cuando viene el diluvio. Y lo mismo sucede cuando Israel deja de ser un pueblo santo, apartado y diferente, pierde su razón de ser. Y por el contrario, en vez de estar glorificando a Dios en medio de las naciones, en vez de estar convirtiéndose en una luz en medio de las tinieblas, en vez de ser sal de la tierra, en vez de ser luz del mundo, en vez de llevar la gloria y el conocimiento de Dios en medio de las tinieblas, se convierte en una nación que deshonra a Dios, que hace que el nombre de Dios sea blasfemado. ¿Por qué? Por la manera como ellos viven, porque resultan ser peores que los impíos. Cuando eso pasa, ¿qué es lo que está en peligro? Y nosotros decimos, nuestra salvación, nos vamos a perder. No, lo que está en peligro es la gloria de Dios. Y por eso es que Dios actúa. Lo que está en peligro es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia invocamos el nombre de Dios. Y hoy en día uno ya no puede decir que es pastor ni que es ministro, porque enseguida le dicen, tú eres de los que te robas los diezmos y vives de los demás. ¿Y por qué dicen eso? Porque son unos desgraciados, no, porque es verdad. Lo dicen porque lo han vivido en carne propia. ¿Cuántas personas hay que dicen, yo a una iglesia evangélica nunca voy? ¿Cuántas personas hay por las calles porque el pastor lo robó, le enamoró a la hija, le embarazó a la nieta, en fin, han hecho desastres, desastres peor que un impío? ¿Cuántos hombres decentes y honestos no conozco yo que no creen en Dios? ¿Cuántos hombres maridos de una mujer, de una vida ejemplar e intachable, que van a su casa, que no hacen trampa y te dicen, no, yo no voy a eso de las iglesias? ¿Por qué? Porque la iglesia para el mundo es una cueva de ladrones. Porque se cree, se dice, se enseña, y porque lo han visto, que se convirtió en un negocio, en una estrategia para enriquecerse. Porque la vida, los excesos
los excesos, la ostentación con que viven esos supuestos siervos. Declara, están viviendo del ministerio. Es claro, es evidente. Pero esos son los siervos que al pueblo le gusta. Esos siervos que tienen camioneta, que se bajan en hotel 5 estrellas, que son arrogantes, que son altivos, que despluman a todo el mundo, que tienen guardaespaldas, que salen en televisión, que se maquillan y se visten. Esos son los que a la gente le gusta, hermano. Y si no, vea de dónde están llenas las iglesias. Busque una iglesia llena y identifique el siervo que hay ahí, entre comillas. Pero esos son los que gustan. Entonces, ¿quiénes son los culpables? Sencillo. Dios dice, los que lloran, los que gimen y los que claman. Miren, yo quiero decirle algo. Yo he perdido la capacidad de entenderme con casi que ningún pastor. Yo siento que son parte de un grupo diferente. Que a mí me dieron a beber otra cosa. Yo no tengo comunión con casi ningún pastor. Los pocos pastores que conozco, el pastor Gilberto Serrano, el pastor Jesús Rodríguez y unos cuantos más que se me escapan los nombres. Pero yo no entiendo a los pastores, no los entiendo, de verdad que no los entiendo, no me siento identificada. He hecho 2 intentos de afiliarme a un concilio, pero Dios no me lo ha permitido, porque en un intento fuimos y nos pidieron los votos para que votara por yo no sé quién, y salimos despavoridos. Fuimos a una reunión de ministros y estaban haciendo política en el púlpito de una de las iglesias más sanas de esta iglesia, de esta ciudad. Ahí estaba montado un pastorcito diciendo por quién teníamos que votar. Y nos asediaron y nos preguntaron que cuántos miembros había en la iglesia, que, etcétera, etcétera. Y así ni para contarles el resto de las experiencias. Somos el pueblo de Dios, sí, pero ¿por qué nos conducimos así? Si nosotros estamos viendo lo que está pasando y no nos importa, no nos importa. ¿Quién de ustedes llora por lo que estoy diciendo? ¿Quién de ustedes llora? Si yo les contara lo que a mí me toca escuchar de gente que sale espantada de esas iglesias. Pero de repente tú lo ves y dices, ¡ay, qué tan lindo! Claro, que está cubierto de oro con toda la plata que te robó por engañarte, por mentirte. Yo leo libros de escritores antiguos del siglo XVIII, del siglo XVII, y las mujeres de esos siglos, las esposas de los pastores, las siervas del Señor Jesucristo, no vivían como viven las pastoras de hoy en día, hermano, haciéndose cirugía plástica en todo el cuerpo, poniéndose relleno aquí, relleno allá. Yo no entiendo la verdad, yo no entiendo qué está pasando, pero es que lo peor es que a la gente eso es lo que le gusta, es que eso es lo que quieren y eso es lo que buscan. Entonces la pregunta no es, hablemos de lo que ya sabemos. Lo que Dios nos dice hoy es, tú has llorado, has clamado, has gemido. O sea, ¿te duele lo que está pasando o eres indiferente? Dios nos lleva hasta el punto que dice, no solamente voy a destruir a todos los que han participado de esto en mayor o menor grado, sino que voy a destruir a los que no han participado, pero que tampoco les ha importado. Porque dicen, eso no es conmigo. Yo no hice nada. La indiferencia muestra que no hay amor de Dios. Por eso es que yo lo pienso antes de darle la mano a un ministro que tuerce el evangelio. Yo no le doy mi mano, ni le hago venia. Así tenga la iglesia más grande. ¿Por qué? Porque es un farsante.
porque es un ladrón, porque es promiscuo, porque deshonra a Dios. Pero nosotros seguimos mirando al sol, al Dios sol, al Dios de las riquezas, del esplendor, de la gloria, de la fama, y de espaldas al Dios verdadero, al Dios del Señor Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz, que vivió una vida sencilla, humilde, de espaldas a Dios. Esa es la iglesia de nuestros días. Y repito, para terminar ya con el capítulo 10, Dios dice, no perdonaré. El único sello y la única marca es que a ti esto te duela, hasta el punto de que llores, de que clames, de que gimas, de que tu actitud condene eso que está sucediendo delante de Dios, que tu actitud lo condene.